las personas que están solas, que de pronto por esa soledad, por ese deseo de probar, ese deseo en la adolescencia de sentir la falta de Dios, de esperanza en la vida, pues recurren a otras alternativas. Y es muy precioso el que tengamos el día de hoy a nuestra invitada. Gracias. Ella es Vishaka, perdón, Devi Monca Vaishnavi. ¿Sí? Muy bien. Nos acompaña Andrés García, quien va a ser nuestro traductor. Y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Thank you so much to stay here. Okay. Thank you for having us. Okay. What do you think about the life? What do I think about life? Well, I think life is a great gift. You know? Life is a great opportunity, especially the human birth. You know, according to the ancient scriptures of India, the human birth is considered to be extremely rare. You know, it's in the Vedas. The Vedas, these ancient scriptures, they describe that there are 8,400,000 species of life, and so the soul cycles through many different births, and so to reach the human birth is very precious, very rare. Creo que la vida es una gran oportunidad y especialmente la vida humana es una gran oportunidad. En las escrituras antiguas de la India se explica que hay 8,400,000 especies de vida donde puede morar el alma, y la humana es una de las donde hay menos posibilidad de adquirir. What do you think about the soul? The soul, well, the scriptures describe that the soul is composed of three main elements: Sat, Chit, and Ananda. Sat, eternity; Chit, consciousness; Ananda, joy. Perdón, yo le pregunté qué pensaba primero de la vida y después le pregunté qué pensaba del alma. Así es, y menciona que en las escrituras se explica que el alma tiene tres características particulares, que es Sat, Chit y Ananda, que es eterna, que es consciente y que es bienaventurada. Ok, con respecto a esta unión mente, cuerpo y espíritu le llamamos yoga. And in relation to the union of mind, body and soul, do we call it yoga? Well, yoga can be understood in different ways, but one meaning of the word yoga is to connect, or yes, a union. But the idea is a union between the soul and the divine. You know, so yoga is a discipline, a path, which enables us to realize our connection with the divine, with divinity. Formalmente la palabra yoga sí habla de conectar, pero más bien conectar el alma con el plano divino, en el plano de la conciencia. Así que nuestra práctica de yoga es así. Tú estás viendo cambios, has vivido cerca de ahora de donde está Ucrania, está viendo cambios en el mundo. ¿Cómo ves estos cambios? What do you think about the changes in the life, in the world? Well, the Vedas, the scriptures of India, they describe that the world moves in cycles of different ages. And this particular age is known as Kali Yuga. Means Kali comes from the word Kalaha, which means quarrel. So this is known as the age of quarrel and hypocrisy. En las escrituras se explica que todo está pasando por eras, por ciclos, por etapas. Y esta era en particular en la que estamos pasando se llama Kali Yuga, que es la era de la hipocresía y la riña. No, what's the meaning Kali Yuga, please? ¿Qué significa esto de Kali Yuga con hipocresía y la duda? Pero también es un periodo de destrucción. Hay cambios para llegar a una vida nueva. Sí, right? sí. Actually, Kali Yuga is also, it's described sometimes as the worst age, but also the best age. En algunas ocasiones también Kali Yuga está considerado como la peor era, pero también la mejor era. Because, just like just now we heard from these wonderful doctors, right? And
And they know when you have an emergency patient, then you give them all your attention. So the Lord, this is the mercy of the Lord and the saints, that when there is most necessity, there is the most mercy also. Menciona que así como ahorita tuvimos unos doctores, unos médicos, que ellos pueden saber que cuando hay un paciente con una gran urgencia médica, hay que ponerle toda la atención ahí. Así que pues en esta era, como tiene tanta necesidad, también el Señor ha puesto una gran mirada ahí y ha puesto su atención y ha traído esta oportunidad. ¿Por qué necesitamos tomar tiempo para meditar? This life is temporary. This experience that we are going through, this body that we are experiencing now, it is all temporary. Este cuerpo, esta vida es temporal. Todo lo que está pasando aquí en nuestro cuerpo y demás, la vida es temporal. We can think of this life as one point on an infinite line. So now I'm experiencing this body, this culture, this knowledge, this experience. But in my previous life, it could have been something completely different. Dice, la vida en relación a la eternidad, en realidad la vemos como un pequeño punto. Así que nuestra vida, ahora yo tengo esta vida particular, pero en vidas previas pudo haber sido una vida totalmente diferente. And next life, completely different. Y la siguiente, totalmente. So we need to take care of this body and this mind, but we also have to take care of that eternal person within. We have to feed, we have to give food and nourishment to that spark of consciousness within us. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar de esto, pero también hay que poner mucha atención a la parte del alma, a alimentar también, nutrir esa parte espiritual. Ok, vamos a ir como poco a poco. ¿Sí? Ok, vamos a nutrir bien nuestro cuerpo. También se dice en otras culturas, lo mismo los Hare Krishnas, el budismo, Brahma Kumaris, diferentes, no se dice religiones, líneas, el respeto a la vida, el no sufrimiento. Es muy recomendable no comer, por ejemplo, animales, ser vegetariano. Yes, actually, in Kali, especially in this age, there are 5 regulations that are recommended to help keep ourselves above the dark influence of this age. And so those, if you want to know the full 5, yes, one of them is eating meat, eating animals, intoxication, gambling, illicit sex, and too much collection, hoarding of gold, of wealth. So these, it is said that the dark energy of this age especially resides in these 5 places. So if you avoid these things, then you can maintain a cleaner consciousness, stay on some higher level. Claro. Se menciona que en esta era tan oscura hay 4 principios regulativos. Bueno, de hecho son 5 principios regulativos que nos ayudan a no vincularnos con esta parte oscura del mundo, que precisamente se vinculan con estos principios, que el primero es que seguimos nosotros, tratamos de seguirlos, los seguimos. El primero es no comer carnes o huevo, ¿no? El segundo es no intoxicación, no consumo de intoxicantes. El tercero es no juegos de azar. El 4 es no sexo ilícito. Y el 5 es no acumular oro o bienes en exceso. En exceso, así es. Perfecto. Si me permiten, voy a una pausa comercial. Ok, regresamos. Es un tema por demás interesante. Y sí, si usted todavía ha escuchado hablar de Kali Yuga, estamos precisamente en este cambio de transición. Y vienen cosas buenas. Regresamos. What do you think about my cameraman? ¿Qué te parece mis camarógrafos? I think it feels like you have a very nice family. Yes, no. Sí, son una familia, qué bueno. Bueno, vamos a platicar ahora. Has vivido en diferentes partes del mundo. ¿Qué
¿Qué vas haciendo por la vida? What you've been doing through life? What have I been doing through life? Well, traveling a lot. Yes. Viajando mucho. I was born in San Diego, and my parents were very nomadic. So we lived across USA, we lived in Mexico, Puerto Vallarta for many years. We lived in England, we lived in France. I moved to India when I was 20. I lived there for 10 years. Wow. And since then, we are an international community, and our community are very kind, and they invite me for different programs, talks. So now I travel a lot with, visiting with our communities. Okay. Sus papás eran un estilo de nómadas, viajaban mucho y por eso ella desde chica siempre viajó, no tuvo un lugar exacto, pero a los 20 años llegó a India y se quedó ahí 10 años a vivir. Y bueno, ahora después de eso está viajando, puesto que somos una comunidad internacional, tiene pues una familia grande en todo el mundo y está visitando y hablándonos de lo que ella practica. Eso yo le agregué. No, muy bien, eso está muy bien. ¿Por qué no tenemos paz? Paz? Why we don't experience peace? Why we don't experience peace? This world is a place for souls who have lessons to learn. Este lugar es un lugar para las almas que tienen que aprender algo. So, people often bring up this subject to me. How can we achieve world peace? Why can't we have world peace? But this world is by nature an imperfect world. Y muchas personas se acercan con esa pregunta, ¿por qué en este mundo no hay paz? ¿Cómo podemos lograr la paz? Dice, pero debido a que este es un mundo imperfecto, no existe. When souls become purified, then they will leave this world. There is a perfect world, but this is not the perfect world. This is the school, this is the hospital for souls who have the disease of selfishness. Dice, pero una vez que superemos eso, que tengamos nuestra lección, entonces nosotros nos podremos liberar a ese mundo que sí es perfecto. Hay un mundo perfecto, pero no es este. As long as we still identify with these fleshy bodies, as long as we identify with selfish material enjoyment, then this world will be what it is. Mientras nosotros nos identifiquemos con el cuerpo, con nuestra carne, con los placeres de este mundo va a ser lo que es. So our mission is we are trying to help ourselves in our spiritual evolution, and to help others also. Nuestra misión es evolucionar en nuestro proceso espiritual, ayudarnos, pero ayudar a otros también. And spiritual wealth, it is everybody's property. It's not only me or you or my friend here. It is everybody's property, but it is covered. And now we are trying to uncover. La espiritualidad es una propiedad de todos, no es que nada más es mía o de quienes practicamos, en realidad es de todos, así que es una necesidad de todos. Okay, what do you think about the war? ¿Qué es lo que piensas acerca de la guerra? Ella vivió muy cerca de Ucrania y está viendo toda esta problemática. I've been to Ukraine many times, actually. We have a big community there, so I have a lot of personal feeling and concern for the welfare of our community and the people in Ukraine in general. Dice que ella ha estado en Ucrania muchas veces y hay una comunidad de nuestra misión muy grande ahí. Entonces ella encuentra emociones personales ahí en relación a ese tema. So it is very sad. It is very sad to see, but we also understand that it is the nature of this age that we mentioned. It is the age of quarrel. And there will be many symptoms like this. Es muy triste, puedo decir lo que es muy triste para mí, pero a su vez es la era de Kali Yuga y sabemos que es la era de la riña. Entonces, aunque es triste, sabemos que es normal. And we also know that whatever happens on the physical level, nothing can harm the soul. The soul is infallible. Y sabemos también que le pase lo que le pase a este cuerpo, en realidad nada le pasa al alma. El alma es eterna, inmutable. And the culture
bhakti, of devotion, it is by nature, it is described as a haituki apratihata, means it has no connection with the material plane. It does not originate within the material plane, and it cannot be checked. It cannot be stopped by the material plane. So whatever happens physically, that spiritual flow of devotion will continue uninhibited. Y menciona que la espiritualidad no es, y mencionó unos conceptos en sánscrito que hablan de que la espiritualidad no nace, no está vinculado con el plano material, no nace en el plano material. Entonces, no, aunque pase cualquier situación en este plano, en realidad no perjudica al desarrollo espiritual que uno tenga. ¿Qué significa un mantra? What's the meaning of mantra? A mantra is something that helps to connect us with a higher plane. Un mantra es una herramienta que nos ayuda a conectarnos con un plano superior. Manas chayate no iti mantra. What can liberate us from the plane of the mind, the material mind. Menciona un verso que habla sobre que el mantra es eso que nos puede liberar de la mente. It's like a prayer? Yes, it is a prayer. Yes, and it can be directed towards different deities and with different purposes. There are many different mantras. Sí, los mantras pueden ser oraciones, son oraciones y pueden ser oraciones específicas a una deidad o con algún propósito específico. There are mantras which will help you achieve material objectives in this world, and there are mantras which are more purely focused on spiritual attainments. Hay algunos mantras que nos van a ayudar en el plano material, pero hay otros mantras que se enfocan solamente en el plano espiritual. The scriptures also describe a Maha Mantra, a supreme mantra for each particular age. The Vedas describe that there's a cycle of 4 different ages, and in each age there is a Maha Mantra, a supreme mantra for the upliftment of all souls. Aunque hay muchos mantras, se explica que hay un Maha Mantra, que de hecho en este ciclo de 4 eras, hay un mantra específico superior para cada era, que nos va a ayudar a desarrollar nuestra conciencia. So we particularly focus on what is the Maha Mantra for this age of Kali Yuga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Can we sing? ¿Lo podemos cantar? Okay. Sí. Okay. Los hacemos. Okay. Me voy a sentar como la maestra el día de hoy. Acá. Muy bien, con mucha confianza, ¿no? Como un momentito. Sí, como un momentito. Okay. No, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you so much. Muchísimas gracias. Estás de visita en la ciudad de Tijuana. Tengo un minuto y me gustaría, muchas personas están sin libertad, ¿no? Y tienen dolor y depresión. Me gustaría que nos apoyaras con alguna palabra de amor. Okay. There's one beautiful prayer in the Upanishads, one part of the scripture, Shrinvantu Vishve Amritasya Putraha, means you are all children of nectar. Hay un verso muy importante en las escrituras que dice, ustedes todos son hijos del néctar. So awake, arise, seek after your own birthright. Así que despierten, levántense y busquen sus propios beneficios. Don't be satisfied with anything less than that. No se satisfagan con nada menor que eso. We all have this golden gift within ourselves. We have to believe in that and find a way to uncover it and realize our highest spiritual potential. Todos tenemos este regalo dorado. Entonces todos tenemos que correr tras ese regalo y desarrollar ese potencial espiritual. Okay. Muchas gracias. ¿Cómo digo gracias? ¿Namaste? ¿O utilizan alguna otra forma? It's okay. Está bien. Todo está bien. Todo está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Precioso A Ángel. usted un gran honor y placer estar Igualmente. Gracias, amigos, gracias. Espero que hayan disfrutado este momento, que hayan regocijado su corazón. Nos vemos el día de mañana. Esto es Más que Palabras, un programa con sentido humano, de mi corazón a tu corazón.